Esta historia no me pertenece. Capítulo 81. Noble podrido. Ed se despertó en su habitación. Habían pasado 2 días desde su ola de asesinatos. Raikou, Gobuta y Goguro estuvieron de guardia junto a él durante estos 2 días. Raikou se iba a veces a comer algo ya que necesitaba comida. Creo que no fue un sueño después de todo. Se estaban formando lágrimas en los ojos de Ed cuando finalmente estaba registrando lo que sucedió. 4 gracias chicos. Ed pudo ver que las expresiones preocupadas de sus compañeros disminuyeron después de que despertó. Recordó a Gobuta y Goguro, permitiendo descansar. Raikou entró en su sombra, mientras Ed se preparaba para irse. Tomó todas sus pertenencias y las almacenó en su inventario. Necesito hacer una parada primero. Después nos iremos. Ed no se iba a quedar en esta academia. Aparte de los amigos que hizo aquí, nada lo beneficiaría. Incluso la biblioteca que le interesaba no era tan atractiva como antes. Tenía la función de escaneo del sistema. Mientras no comience la pelea de inmediato, puede descubrir la fuerza de los monstruos. Ed se dirigió a los terrenos de la academia. Estaba buscando a Arrio, a uno de sus amigos. Necesitaba saber qué sucedió mientras dormía. Ed no tardó mucho en conocer a uno de ellos. Hayato estaba en la entrada de la academia como si esperara a Ed. Finalmente estás despierto. Hayato le sonrió a Ed. Todavía no sabía lo que le sucedió, pero no tenía la intención de preguntarle. Se supone que los malos recuerdos no deben recordarse, especialmente los nuevos. Perdón por preocuparte. Quiero que me cuentes todo lo que pasó. Ed no quería perder el tiempo. Tenía muchas cosas que hacer ahora que se despertaba. Bueno, ¿por dónde empiezo? Después de hablar con Hayato durante lo que parecieron ser 30 minutos, Ed finalmente supo toda la historia. Después de que Ed se fue, Hayato y los demás siguieron sometiendo a los estudiantes con control mental uno por uno. Después de terminar, encontraron que solo 98 estudiantes estaban presentes. Norris y Ed no estuvieron presentes en la escena. Cuando Ed escuchó esto, tuvo una idea sobre cómo se controlaba a los estudiantes. Norris actuó como un conocedor de la academia. Su desaparición oportuna fue una gran coincidencia. Esto también podría explicar por qué los estudiantes seguían apareciendo como puntos rojos en el mapa de Ed. Si solo hubiera actuado antes, Ed se culpaba a sí mismo por no tratar de averiguar por qué los estudiantes querían hacerle daño. Si lo hiciera, tal vez Eri y los niños todavía estarían vivos. Se estaba culpando Ed. Pero sabía que no le haría ningún bien seguir sintiendo lástima de sí mismo. Lo que se fue, se fue. Se vengaría, pero necesitaba asegurarse de que los que quedaban estuvieran bien. Hayato también le dijo a Ed que el ejército pudo matar a los monstruos. Algunos monstruos del establecimiento celestial también estuvieron presentes, pero fueron asesinados por el general. Emilia se fue a su país antes que Ed. Ella y Norris eran del mismo país, por lo que necesitaba saber cómo le llegó la secta de sangre. Ed estaba preocupado por ella. Si la secta de sangre tenía el control de su país, entonces estaría en problemas. Algunos de los amigos de Ed se quedaron para ver cómo estaba. Ed los recibió uno por uno y les agradeció. Luego se teletransportó de regreso al castillo. Necesitaba encontrarse con el rey. Ed se encontró con Alicia y le pidió que organizara una reunión. No necesitas arreglar nada. Mi padre quería verte después de que despertaras. Ed se sorprendió al escuchar esto, pero también se alegró. De esta manera ahorraría algo de tiempo. Ed se dirigió a la habitación donde estaba el rey. No era la sala del trono, sino una sala de oficina como la de Arthur. Me dijeron que querías verme. Ed llamó a la puerta y entró. Ya estaba familiarizado con el rey, por lo que su mayordomo le permitió entrar. Sí. Siento pedirte esto justo después de que despertaras. Pero, necesitamos tu ayuda para saber si alguien dentro de los superiores está bajo control. La capacidad de Ed para distinguir a los afectados era muy valiosa en este momento. El rey estaba listo para pagarle a Ed para que lo ayudara. Lo haré, pero con una condición. El rey asintió con la cabeza, mostrando que estaría de acuerdo. Quiero conocer a la persona que ordenó al ejército que dejara los barrios bajos sin protección. A pesar de que Ed estaba pasando por muchas cosas el día del ataque, todavía estaba lo suficientemente atento. El ejército fue llamado a la zona donde se quedaron los nobles. Los barrios marginales quedaron totalmente desprotegidos. No iba a dejar sola a la persona que ordenó esto. No me importa. Pero, quiero que prometas no matarlo si él fuera una de las personas controladas. Ed estuvo de acuerdo ya que no iba a matar a alguien inocente.
Debería ser capaz de manejar su ira lo suficientemente bien. Después de llegar a un acuerdo, Ed se puso de pie y esperó a que entraran las personas que iban a ser inspeccionadas. Incluso la familia real estaba presente. Quiero saber quién ordenó que el ejército retroceda y deje los barrios bajos sin protección. El rey no olvidó su promesa a Ed. Yo, su majestad. No había necesidad de proteger esa escoria. Un teniente del ejército que parecía tener 25 años respondió al rey. Era de noble cuna y parecía tener una personalidad cercana a la de Norris. Ed inspeccionó a todas las personas adentro. Encontró que aproximadamente media docena estaba en un estado similar a los que estaban controlados. Pero ninguno de ellos era de la familia real. Y el teniente de antes no era uno de ellos. Ed se despidió y entró en una de las habitaciones que le pidió al rey que le preparara. Se puso su disfraz negro y abandonó el castillo mientras usaba el signo 0. Luego, entró en uno de los tejados, esperando que saliera el teniente. Ed no quería matarlo frente a otros oficiales del ejército. Eso le daría a algunos de los nobles podridos una razón para cuestionar la autoridad del rey. Sin embargo, nadie cuestionaría nada si el hombre fuera asesinado afuera. Muy pronto, el hombre salió y Ed apareció frente a él. ¿Quieres pelear conmigo? Te haré saber que estoy en Earth Stable. Antes de que el hombre pudiera terminar sus palabras, Ed apareció frente a él y se golpeó la cara con un puñetazo. Usó casi todo su aura y lo enfocó con Ko. Ed se había encendido matando a tantos monstruos el otro día, que el hombre no tenía ninguna posibilidad de tomar represalias. Ed desapareció antes de que los amigos del hombre pudieran reaccionar. Un teniente enmascarado mató a un teniente del ejército ese día. Sin embargo, nadie se atrevió a hablar sobre este incidente después. Capítulo 82. Inicio. Ed se escapó de la escena. Planeaba regresar al reino de Avalon para controlar a su familia y amigos. La secta de sangre probablemente no se atrevería a atacar muchos reinos a la vez, pero aún era una posibilidad. Ed también planeó hacerle saber a su padre lo que sucedió. También quería recopilar información sobre la secta de sangre. Ed no se detuvo para conocer a nadie. Ya le hizo saber a Hayato sobre sus planes para abandonar la capital y el reino. La mayoría de los compañeros de equipo de Ed iban a hacer lo mismo, incluso Emilia estaba un paso por delante de él. Después de que Ed dejó la capital, no cambió de su disfraz. Iba de incógnito todo el camino de regreso a su reino. Acababa de matar a un teniente del ejército, por lo que seguramente habría algunos perseguidores. Aunque el rey probablemente los retrasaría tanto como fuera posible, Ed todavía quería estar a salvo. Si siguieran sus huellas, descubrirían que Ed era el asesino. Lo que podría hacer que la familia del teniente declare la guerra a la familia de Ed. Pero si estaba disfrazado, incluso si lo encontraban, no importaría mucho, ya que Ed tenía sus formas de escapar. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo antes de que la gente hiciera la conexión entre Ed y el teniente, lo que les permitirá descubrir el disfraz de Ed. Pero, Ed quería comprar el mayor tiempo posible. Ed memorizó el camino de regreso al reino. Le tomó un par de días antes, pero ahora lo iba a hacer en un día. Ed activó sus pasos de las sombras junto con Ken. Su velocidad era lo suficientemente buena como para hacer el trabajo. Cada vez que tenía que cambiar su velocidad, o si se encontraba con un obstáculo, Ed simplemente usaba un teletransporte corto que lo hacía imparable. Aproximadamente 2 horas después, Ed estaba en la ciudad de Garra. Ed planeó ver a Lise y su familia. Quería saber si el ataque del monstruo estaba dirigido a todo el país, o simplemente a la capital. Se sintió aliviado al ver que no se había hecho daño a la ciudad. Entonces solo se apuntó a la capital. Ed descubrió que la secta de sangre simplemente quería anunciarse. O no tenía los recursos para organizar varios ataques a la vez. Ed se dirigió sigilosamente a la posada de Alice y verificó a la familia. Todos parecían estar bien. Parecía que estaban sacudidos debido a la noticia de que la capital había sido atacada, pero de lo contrario estaban bien. El ejército del reino probablemente estaría más activo en todas las demás ciudades después del ataque a la capital. Ed no se preocupó mucho por la posibilidad de que Norris los atacara en venganza de Ed. Emilia también va a ver cómo está, pensó Ed. Después de controlar a la familia, Ed continuó su viaje. Todavía había mucha distancia por recorrer, por lo que necesitaba usar bien su tiempo. Ed continuó corriendo de la misma manera hasta que de repente notó que su velocidad había aumentado. Revisó su estado y notó que Spectral Shadow Steps estaba a un nivel de finalización. Al menos, según sus estimaciones. El sistema me muestra mi estado escaneo, por favor espere. Nombre: Edward Avalon. Nivel: 24.
12.500 barras, 180.000 establecimiento Rey nivel 4. Estadísticas. HP. 550, 550. MP. 355, 355. STR. 276. AGL. 235. INT. 237. DEF. 245. Está. 275. Habilidades. Estilo de 3 espadas, etiqueta, regateo, estrategia, control de ki, conducción. Habilidades. Mangekyō Sharingan, Spectral Shadow Steps, magia de viento, magia de fuego, magia espacial, disfraz de boss, Shunpo, Men, Berserk. Monstruos. Raikou, Suika, Gobuta, Goburou, Garu. Evaluación. Cada vez mejor. Necesito ir al establecimiento de la Tierra lo antes posible. Ed recordó que el sistema le dijo que sería capaz de apoyar a Mangekyō Sharingan solo cuando esté en Earth Establishment. También necesitaba descubrir qué tipo de habilidades obtiene de él. Pero, todos estos eran objetivos secundarios. Su objetivo principal era llegar al reino de Avalon y descubrir más sobre la secta Blood. Después de que Ed comenzó a sentirse fatigado, se detuvo y estableció un campamento para comer. Estaba oscureciendo, así que él también iba a dormir aquí. Ed convocó a todos menos a Suika. Todavía no sabía cómo iba a darle la noticia. Ella estaba muy cerca de los niños. Ed cocinó algo de comida para sus compañeros y no convocó a Suika hasta que estaban a punto de dormir. Parecía confundida de por qué estaban afuera. También quería saber por qué Ed no la había convocado por tanto tiempo. Viajamos a algún lugar por un tiempo. Ed simplemente le mintió mientras dormían. Parecía notar que algo andaba mal, pero no preguntó. Ella confiaba en Ed y sabía que él no la lastimaría. Por la mañana, Ed recordó a Suika, diciendo que estaría corriendo a gran velocidad. Lo cual hizo. Se estaba acercando cada vez más al reino. Después de un rato, cabalgó sobre Raikou. Como este último sabía que Ed quería llegar lo antes posible, activó su rayo y corrió a toda velocidad. Aunque esta forma usualmente desgastaría a Raikou, no le importaba. En poco tiempo, Ed finalmente pudo ver el reino. Se detuvo y se cambió de ropa. No olvidó comprobar si alguien lo estaba siguiendo, pero afortunadamente nadie lo hizo. Ed luego continuó hacia el reino. A medida que se acercaba más y más al reino, notó que algunas caras conocidas estaban cerca de la puerta. Detener. La persona en la puerta no pareció notar la identidad de Ed y se detuvo. Eso Raikou lo asustaba tontamente. No te preocupes, soy solo yo. Ed agitó las manos indicando que era amigable. Su Alteza. Perdona mi insolencia. El guardia en la puerta era en el que se había transformado cuando Eric fue atacado antes. Ed pudo recordar su rostro debido a ese incidente. También hubo algunos discípulos de la secta que estuvieron presentes antes. Parecía el padre de Ed, o Leonard. Aumentó la seguridad. Desde entonces Raikou entró en la sombra de Ed, mientras Ed se trasladaba al castillo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que vio a su familia. Capítulo 83. Recuerdos. Ed se sentía nostálgico mientras caminaba por la ciudad. No se había ido por mucho tiempo, pero el incidente lo hizo sentir como si hubiera pasado años. También notó que los discípulos de la secta estaban patrullando. Probablemente cambian entre entrenamiento y patrulla. Ed se alegró de que su padre tomara medidas inmediatas después del incidente de Eric. Después de caminar un rato llegó al castillo. Los mayordomos y las criadas cuya responsabilidad era custodiar el castillo notaron a Ed, y una sonrisa se formó en sus rostros. Maestro Ed. Has vuelto. Entra. Lo recibieron como si fuera un pariente lejano. Ed sintió calor en su corazón y entró. Joven maestro. Ed escuchó una voz familiar detrás de él mientras entraba. Se dio la vuelta para ver a Becky, su doncella. Una sonrisa se formó en su rostro, mientras veía algunas lágrimas siendo forzadas a retroceder en sus ojos. Estoy de vuelta, Becky. Bienvenido de nuevo. Esta vez, la cara de póker habitual de Becky cambió con una sonrisa. ¿Está mi padre en casa? Tengo algunas cosas que necesito discutir con él. Ed le preguntó a Becky, ya que generalmente sabía todo lo que estaba sucediendo en el castillo. Sí, él está en su oficina. También, Becky parecía querer decir algo, pero se detuvo abruptamente. Es mejor si él te dice. Una cálida sonrisa apareció en el rostro de Becky cuando le dijo a Ed. Estuvo confundido por un tiempo, pero decidió dejar ir el asunto. Ed llegó a la oficina de Arthur, solo para encontrarse con Sebas, el mayordomo. Maestro Ed. Qué agradable sorpresa. Sebas parecía estar muy feliz de ver a Ed. Todos los mayordomos y doncellas del castillo apreciaban a Ed y su familia. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Necesito hablar con mi padre, ¿es posible? Ed también se alegró de ver los rostros familiares. Por supuesto que puedes entrar. Maestro Arthur, tengo una sorpresa para ti. Sebas hablaba como si fuera a hacerle una broma a Arthur mientras abría la puerta. ¿De qué estás hablando? Ed pudo escuchar la voz confusa de Arthur desde el interior de la oficina cuando entró. Cuando Arthur vio a Ed, abrió mucho los ojos y pudo ver la alegría dentro de ellos. Hola padre. Ed sonrió mientras saludaba a su padre. Ed entra. Arthur parecía ansioso por revisar a su hijo, tanto que incluso descartó su trabajo. Pero, antes de que pudiera hablar, Arthur notó que algo andaba mal con Ed y le preguntó, ¿qué pasa, Ed? Ed se sorprendió de que Arthur pudiera notar que algo le había sucedido. Supongo que aunque no soy su hijo real, todavía me conoce, pensó Ed mientras sonreía por dentro. Tengo algunas cosas que necesito discutir contigo, padre. Ed comenzó a contarle a Arthur lo que encontró. Mencionó su reunión con Hayato y el resto de sus amigos. Todo sin olvidar a Eri y los niños. También le dijo a su padre que planeaba vengarse de la secta Blood. Arthur se sorprendió al escuchar acerca de la secta de sangre al principio, pero gradualmente su sorpresa se transformó en preocupación. Esa secta es peligrosa. No evitaré que te vengues, así que al menos déjame contarte sobre la historia de esa secta. Arthur comenzó a hablar sobre la secta. La secta de sangre era una secta importante del mundo, pero era una malvada. Todos los miembros eran élites y podían hacer lo que quisieran en el mundo. Hace 100 años, el abuelo de Ed y un par de sus amigos declararon la guerra a la secta Blood. Ed también descubrió que el bisabuelo de Hayato fue uno de los que puso fin a la secta. Junto con el rey del país de Escala y muchos otros. Ahora que la secta ha vuelto, significa que el maestro de secta no murió como lo pensaba la gente. Uno de sus descendientes se había vuelto lo suficientemente fuerte como para que la secta volviera a vivir. Ed digirió lo que Arthur le había dicho e hizo algunas teorías. Pero sabía que las teorías no lo llevarían a ninguna parte. La secta había regresado, y eso es un hecho. Tal vez el incidente del otro día también sea causado por ellos. Arthur pareció recordar algo. ¿Qué incidente? Ed temía que otro país, uno de sus amigos, fuera atacado también. Un noble de un país vecino fue atacado por un dragón en su tierra. Si la secta de sangre tiene el control de un dragón, eso sería muy problemático. Ed también recordó algo. ¿Ese noble visitó la subasta de la capital del reino Escale? Sí, lo hizo. ¿Cómo lo supiste? Conjetura afortunada. Ed se alegró de no haber tratado de ganar el huevo de dragón de la subasta. De lo contrario, estaría muerto en este momento. Voy a ir a conocer a mi madre y al resto. Ed terminó su charla con Arthur. Había otras cosas que quería discutir, pero aún había tiempo. Ed salió de la oficina y comenzó a buscar a su madre. Después de buscar por un rato, los encontró a ella y a Bella en un jardín. El pasatiempo de su madre era cuidar las plantas, por lo que era obvio que ella estaría allí durante su tiempo libre. Hola, madre. Elizabeth se sorprendió por el repentino sonido y giró la cabeza. Bella hizo lo mismo, y ambos abrieron mucho los ojos. Ed. Hermano mayor Ed. Ambos gritaron mientras se acercaban para un abrazo. ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? ¿Cómo no pudiste enviar ni siquiera una carta? Su madre no detuvo su pregunta. Ed se alegró de haber regresado. El tiempo con su familia lo estaba ayudando a superar el dolor. Bella simplemente se paró al lado de Ed, como si esperara algo. Ed se dio cuenta de esto y sonrió. Sacó algunos dulces que tenía en su inventario y se los dio a Bella. Le prometió a su familia algunos recuerdos y no lo olvidó. Consiguió dulces de Bella, que la mayoría de los niños amaban. Le regaló a su madre y a Becky algunas joyas. Mientras planeaba hacer algunas armas de alto grado para su padre, Eric y Oliver. Todavía le quedaban algunos metales. Después de hablar con su madre y su hermana, Ed se dirigió al cementerio familiar. Le prometió a Eri y a los niños que los llevaría de regreso a su casa, y que iba a cumplir esa promesa ahora. Capítulo 84. Avance. Ed convocó a Suika mientras caminaba. Era hora de que ella supiera lo que pasó. Tan pronto como Suika echó un vistazo a su ubicación, entendió que algo había sucedido. Ed estaba en su reino, y no había signos de Eri y los otros niños a quienes había prometido llevar. Suika, Eri y los niños fallecieron. Hubo una invasión de monstruos en la capital y no pude llegar a tiempo. Le dolió a Ed decirle a Suika. Especialmente después de que él vio su reacción. Ella no se movió, habló o reaccionó de ninguna manera. Ella se quedó en el hombro de Ed mientras él caminaba. Después de un rato, Ed llegó al cementerio y entró en una habitación que estaba cerca. Este cementerio era exclusivo de los miembros de la familia de Ed.
Los que murieron de vejez, principalmente no cultivadores, o los que murieron en la batalla. Ed obtuvo un permiso especial de su padre después de contarle sobre Eri y los demás. Dentro de la habitación, Ed sacó los cuerpos. Suika saltó de su hombro. Ed no sabía qué hacer sino esperar y ver. Suika comenzó a sanar sus cuerpos. Sus heridas se cerraron, dándoles una apariencia mucho mejor. Ed sabía que estaría agotando a Suika para curar todos los cuerpos, por lo que la ayudó dándole ki. Después de que ella terminó, Suika se transformó en su forma humana y se paró a un lado, esperando que Ed terminara. Ed trajo algunas sábanas blancas con él, en las que colocó los cuerpos. No había ataúdes, así que esta era la mejor manera de enviarlos. Enterró a los niños en el cementerio familiar. Mientras que las dos ancianas fueron enterradas en el cementerio del país. Suika y Ed guardaron silencio durante la ceremonia. Ed regresó al castillo y de repente recordó algo. Becky dijo que mi papá tiene una sorpresa para mí, que debería ir y comprobarlo. Ed fue a la habitación de Arthur nuevamente. Dejó que Suika fuera y jugara con Bella. Bella y Elizabeth deberían saber cómo animarla. Ed siguió el procedimiento habitual para entrar en la oficina de Arthur. Padre, Becky mencionó que tienes una sorpresa para mí. ¿De qué se trata? ¿Sorpresa? No sé nada de eso. Arthur pareció tan sorprendido como Ed cuando lo escuchó. ¿Eh? Entonces, ¿por qué me diría que Ed ahora estaba confundido? O, tal vez ella estaba hablando de mí. Olvidé decírtelo, pero me abrí paso hasta el establecimiento inmortal. Arthur tenía una gran sonrisa cuando le dijo a Ed. Parecía que estaba realmente orgulloso. Oh, enhorabuena. Ed estaba naturalmente feliz por Arthur. También se alegró de que tal cosa sucediera. Pensé que Becky quería decir que Arthur me encontró un prometido. ¿Podría ser que lo hizo a propósito? Ed recordó la extraña sonrisa en el rostro de Becky cuando ella le dijo esto. ¿Te gustaría entrenar conmigo otra vez, Ed? Arthur propuso de nuevo. Ed aceptó. Quería ver cuánto mejoró. También quería hablar sobre Arthur, sobre algo relacionado con la lucha. Ambos se dirigieron al área de entrenamiento. Pero no era el que usaban antes. Arthur tenía un área de entrenamiento especial que usaba para entrenar con Leonard, ya que podrían destruir la normal. Esta área de entrenamiento estaba en el sótano del castillo. Era la primera vez que Ed lo veía. Era mucho más grande que las salas de entrenamiento utilizadas por las clases en la academia. Ed convocó a Gobuta y Goburou. Raikou también salió de su sombra. Ed no iba a pelear con su padre, que ahora estaba solo en el establecimiento inmortal. Este combate también fue una forma para que ambos supieran cuánto había mejorado Ed. Arthur estaba atónito mirando a los nuevos monstruos. Ambos eran tan fuertes como Ed y liberaban un aura amenazante. Te estás volviendo más fuerte. Arthur estaba feliz de ver a los monstruos. Pero, su respiración se detuvo por un segundo cuando retiraron sus armas. Aunque sus armas eran solo de calidad épica, fueron hechas por Ed, que era un maestro herrero. Haciéndolos mucho mejores que otras armas de la misma calidad. Ambas partes tomaron su postura y comenzaron a pelear. Arthur reprimió su poder al establecimiento de la tierra nivel 6, solo 2 niveles más alto que Raikou, que ahora era el nivel 4. Ed hizo el primer movimiento y se adelantó con su Ren en plena activación. Su velocidad era asombrosa, sorprendiendo incluso a Arthur. Ambos chocaron espadas por un par de veces, enviando ondas de choque por la habitación. Los compañeros de Ed le estaban brindando apoyo, mientras él manejaba la pelea principal. Las habilidades de Ed se mejoraron enormemente con su Ren, lo que lo hizo capaz de luchar por igual con Arthur, que estaba reprimiendo su poder. Sin embargo, fue solo gracias al apoyo de sus monstruos. Arthur notó que Ed todavía no estaba luchando en serio, por lo que aumentó su poder al nivel 10 del establecimiento de la Tierra. Ed sintió el aumento de poder y activó su Sharingan, Risui Seikenien. Esta era la única forma en que podía reaccionar a la velocidad de movimiento de Arthur. También estaba usando Ren en este estado. Ed y sus compañeros estaban básicamente indefensos, incluso cuando usaban todo su poder. Solo Raikou podía manejar a Arthur de alguna manera en su estado encendido. Arthur solo estaba usando un sable normal, pero sus habilidades lo hicieron capaz de manejarlo de una manera milagrosa. Ed se vio obligado a usar sus 3 espadas para poder manejar la espada de Arthur. Ed también usó Shumpo mientras aumentaba su velocidad con sus Spectral Shadow Steps. De esta manera, su velocidad era realmente igual a la de Arthur. Este fue un logro que nadie en King Establishment podría lograr, aparte de Ed.
Raikou también usó su traje de relámpago, mientras que Gobuta y Goburou usaron a Ken, maximizando la cantidad de aura en sus pies. Los cuatro pudieron seguir el ritmo y presionar a Arthur en este estado. Pero, no pasó mucho tiempo hasta que fueron fatigas debido al uso de tanta energía. Has mejorado mucho nuevamente, Ed. Arthur muy orgulloso. Aunque la academia fue interrumpida, la mejora de Ed valió la pena. ¿Pero cuál es ese poder que usaste? Se siente muy familiar. Arthur se refería a Nen. Quería hablar contigo sobre eso, padre. Capítulo 85. Enseñando a la familia. Quiero enseñarte, Bella, y madre, esta habilidad. Ed le propuso este plan a Arthur. Ed no planeaba enseñarle a Nen a nadie más que a sus monstruos. La razón es que entrenar a Nen mientras se cultiva sería muy difícil para cualquiera que esté por debajo del establecimiento celestial. Pero, después del incidente de Eri, siguió pensando que si hubieran conocido a Nen, tal vez habrían sobrevivido. ¿Hay algún peligro? La pregunta de Arthur fue muy directa. Confió en Ed, pero los poderes de Ed eran muy extraños. Si solo se trata de técnicas básicas y avanzadas, entonces no habrá ningún peligro. Pero hay técnicas especiales que requieren un voto y una limitación. Te explicaré todo y cómo funcionan estas técnicas especiales. Ed no iba a esconder nada. Su familia sabía que sus habilidades eran extrañas. Cada vez que aprendía algo nuevo, tenían que tomarlo con un grano de sal. Confío en ti, Ed. Y estas técnicas parecen útiles. Iré a llamar a tu madre y a Bella. Arthur iba a salir de la habitación, pero la pregunta de Ed lo detuvo. Por cierto, padre. Madre no se cultivó, ¿verdad? Ed no sabía si su madre era una cultivadora o no, por lo que preguntó. Jajaja, ¿es así como te parece? Ella es una cultivadora del establecimiento celestial. Ed se quedó atónito mientras Arthur salía de la sala de entrenamiento, riendo. Su actitud me engañó. Al menos Ed tenía una sonrisa irónica en su rostro mientras pensaba en la actitud tranquila de su madre. Después de un tiempo, Arthur regresó con Elizabeth y Bella. Bella sostenía a Suika, que se veía un poco mejor desde esta mañana. Lo está manejando mejor que yo. Ed se alegró de que Bella y Elizabeth se ocuparan de Suika. Padre, madre, abriré los poros de tu aura. Suika puede hacerlo por Bella. Ed no perdió el tiempo y comenzó la ceremonia de iniciación. Puso sus manos detrás de las espaldas de Arthur y Elizabeth. Suika se transformó en su forma humana e hizo lo mismo con Bella. Ed estaba seguro de que el control Nen de Suika era lo suficientemente bueno para hacer la ceremonia de iniciación sin problemas. Después de ser inyectados por el aura de Ed y Suika, los tres se sorprendieron por el nuevo poder que se liberaba de ellos. Ed estaba casi impresionado por la presión que sentía de su madre y su padre. Entonces esta es la diferencia entre Avonlea y los otros establecimientos. La cantidad de aura era muy diferente. Incluso Eri y Raikou combinados no podían ser comparados con Arthur. Quiero que te concentres en tu aura y limites su área de expansión. Ed les estaba explicando cómo evitar que el aura se desborde. Arthur y Elizabeth lo hicieron de inmediato, mientras que Bella luchó por un rato. Luego, para cerrarlo por completo, puedes cerrar los poros del aura. Ed les estaba explicando cómo hacer un control básico del aura. Explicó a los tres. Setsu, Ten y Ren. Iba a dejar el entrenamiento de Atsu hasta el final. Voy a explicarte las técnicas avanzadas. Bella, puedes olvidarlas por ahora y entrenarlas más tarde. Concéntrate solo en lo básico por ahora. Ed no quería que Bella entrenara las técnicas avanzadas sin tener una buena comprensión de lo básico. Arthur y Elizabeth eran un caso diferente. Ambos tendrían suficiente tiempo y experiencia para dominar todo. Ed explicó todas las técnicas mientras las mostraba. Su propio control de Nen ya estaba cerca del nivel de un maestro. Si sube de nivel a Avonlea Establishment, sería un gran maestro de Nen tanto en aura como en técnica. Ed también explicó sobre Atsu, técnicas especiales. Al crear un Atsu, el usuario de Nen también se impondrá algunas limitaciones. Estas limitaciones sirven para fortalecer el Atsu. Pero, las limitaciones vienen con un voto o un contrato. Romper el contrato significaría la pérdida de Nen en el mejor de los casos. En el peor de los casos, sería la pérdida de vidas. Por eso, al crear un Atsu, no intentes poner demasiadas limitaciones para hacerlo más poderoso. Cuanto más simple, mejor. Ed también explicó acerca de los votos y las limitaciones, y cómo afectan a un usuario Nen. Lo último que quería escuchar era que perdieran la vida por falta de comprensión. Ed terminó de explicar y miró a Arthur. Vio confusión y preocupación en sus ojos. Ed era inteligente, por lo que comprendió rápidamente que Arthur estaba preocupado por el origen de las habilidades de Ed.
Aunque los aceptó, no significaba que no estuviera preocupado. No te preocupes, padre, estoy bien. Ed sonrió tanto a su padre como a su madre. Bella estaba jugando con Suika mientras usaba a Nen. Ella estaba aprendiendo muy rápido. Esto hizo reír a Ed. Continuando. Hay categorías de usuarios de Nen, cada uno diferente del otro. Voy a ir a buscar tazas de agua y hojas para la prueba. Ed se iba, pero Arthur lo detuvo. Déjalo en manos de Sebas. De repente, Sebas abrió la puerta de la sala de entrenamiento y se inclinó, indicando que sabía lo que tenía que hacer. Ed olvidó que era un miembro de la realeza por un segundo. Después de un tiempo, Sebas regresó con los artículos. Ed les mostró la forma de hacer la prueba de adivinación del agua, y cada uno de ellos lo siguió. Arthur era un especialista, lo cual era obvio ya que era un líder natural. Elizabeth era un potenciador igual que Ed. Bella era una manipuladora, lo que indica su amor por su familia y su deseo de mantenerlos a salvo. La mejora es la más equilibrada de todas las categorías. Ser capaz de aumentar las habilidades naturales de los objetos, o incluso de la persona misma. Ed ahora explicaba las diferencias entre todas las categorías. La transmutación le permite cambiar las propiedades de su propio aura a otra cosa. No tiene que limitarse a las cosas existentes, ya que puede mezclar propiedades. La emisión te permite separar tu aura de tu cuerpo. Cuanto más hábil sea la emisión, más aura podrás desprender y más distancia podrás recorrer. Conjuration te permite crear una sustancia a partir de tu aura. Las construcciones creadas a partir de Conjuration son visibles para otros, incluso si no conocen a Nen. La manipulación te permite controlar objetos, o incluso seres vivos, vertiendo tu aura en ellos. Pero ten en cuenta que no puedes controlar algo que ya está siendo controlado. Para la especialización, es básicamente una habilidad que no pertenece a las categorías anteriores. Las habilidades de los especialistas son las más únicas. Puedes mezclar diferentes tipos de categorías Nen al crear un Apsu. Pero, cuanto más mezcles, más fuerte será el rebote de la habilidad en tu cuerpo, así que hazlo simple. Ed terminó su explicación. Todavía tenía algunas cosas que hacer en el reino antes de irse. Padre, quiero hablar con Becky y Sebas. Necesito que me hagan recados.